La Ciudad de México se despertaba bajo un cielo nublado de noviembre. Francisca Herrera observaba desde la ventana del apartamento en la colonia Roma cómo las primeras gotas de lluvia dibujaban patrones en el cristal. Tenía 35 años, una carrera exitosa como arquitecta y un matrimonio de 8 años con Fernando Castillo que se desmoronaba sin hacer ruido. La mesa del desayuno se había convertido en un campo minado de silencios. Fernando, sumergido en su teléfono, bebía café mientras revisaba correos del bufete de abogados donde trabajaba. Su rostro, antes animado por una sonrisa fácil, ahora parecía perpetuamente cansado, como si cargara un peso invisible. «¿Llegarás tarde hoy?», preguntó Francisca intentando que su voz sonara casual. Fernando levantó la mirada brevemente. «Tengo una reunión con clientes. No me esperes para cenar». Estas frases cortas se habían convertido en su forma habitual de comunicación. Francisca asintió apretando los labios. Se preguntaba cuándo habían comenzado a hablar como extraños que compartían techo, pero no vida. «Estaba pensando», comenzó ella, dubitativa. «Quizás podríamos ir este fin de semana a Cuernavaca, a la casa de mis padres. Hace tiempo que no salimos de la ciudad». Fernando dejó la taza sobre la mesa con un gesto de impaciencia mal disimulada. «Francisca, tengo que preparar el caso Méndez. No puedo simplemente abandonarlo todo para desconectar». La última palabra la pronunció con un tono que rayaba en el sarcasmo. Francisca sintió cómo algo se encogía en su pecho. «Claro», respondió recogiendo su plato intacto. «Solo era una sugerencia». Cuando Fernando se marchó, sin más despedida que un «hasta luego» murmurado desde el pasillo, Francisca se quedó inmóvil en medio de la cocina. En el silencio del apartamento podía escuchar con claridad lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Algo fundamental se había roto entre ellos. Esa tarde, mientras Francisca presentaba el proyecto de renovación de un edificio histórico en el centro, su mente divagaba. Su socia y amiga desde la universidad, Elena Durán, la observaba con preocupación desde el otro lado de la mesa. «Estás a kilómetros de aquí», le dijo cuando terminó la reunión. «¿Todo bien con Fernando?». Francisca intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «Seguimos viviendo en la misma casa, si es a lo que te refieres». Elena la tomó del brazo mientras caminaban hacia la cafetería cercana a su estudio. «Pues parece que vives con un fantasma, no con tu marido». La cafetería El Pendular era un refugio acogedor en el bullicio de la ciudad. Entre libros antiguos y el aroma del café de Chiapas, Francisca finalmente dejó caer la máscara que mantenía frente a todos. «Hace más de 6 meses que no, ya sabes», confesó mirando fijamente su taza, «y la última vez fue tan mecánico. Después Fernando me dijo algo que no puedo olvidar. Acostarme contigo es como estar con una hermana. Desde entonces, ni siquiera lo intenta». Elena ahogó una exclamación. «¿Y le has preguntado qué está pasando?». «Lo he intentado, pero siempre hay una excusa. El trabajo, el estrés, el cansancio». Francisca suspiró. «A veces pienso que hay alguien más». «¿Fernando?». «No lo creo», respondió Elena, aunque su tono no transmitía completa seguridad. «Siempre ha sido tan correcto». «La gente cambia», murmuró Francisca. «O quizás nunca lo conocí realmente». Mientras la tarde caía sobre la ciudad, Francisca decidió regresar temprano a casa. Algo en la conversación con Elena había despertado una determinación que creía perdida. Necesitaba respuestas y estaba dispuesta a enfrentar cualquier verdad, por dolorosa que fuera. El apartamento estaba en penumbra cuando llegó. Para su sorpresa, percibió el aroma de comida recién preparada. En la cocina, Fernando colocaba 2 platos sobre la mesa, iluminada por velas. «Llegaste», dijo él con una sonrisa tímida que le recordó al hombre del que se había enamorado. «Preparé chiles rellenos, como los que comimos en nuestra primera cita en Oaxaca. ¿Recuerdas?». Francisca permaneció inmóvil, desconcertada por este gesto inesperado. «Pensé que tenías una reunión». «Se canceló», respondió Fernando acercándose a ella, «y me di cuenta de que hace tiempo que no estamos juntos, realmente juntos». Algo en su mirada, una mezcla de culpa y anhelo, hizo que el corazón de Francisca se acelerara. ¿Era este un intento genuino de reconexión o la antesala de una confesión? La cena transcurrió con una conversación cautelosa, como si ambos tantearan un terreno desconocido.
Hablaron de proyectos del trabajo, de una película que habían visto meses atrás, de trivialidades que llenaban el espacio entre ellos. Cuando Fernando tomó su mano sobre la mesa, Francisca sintió un escalofrío. «Te extraño», dijo él con una voz que parecía venir de muy lejos. «No os extraño». Francisca quería creerle, quería recuperar lo que habían perdido, pero las palabras que había escuchado meses atrás, como estar con una hermana, resonaban en su mente como una sentencia. «¿Qué nos pasó, Fernando?», preguntó finalmente con voz quebrada. «¿En qué momento dejamos de vernos?». Fernando bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Por un instante, pareció que iba a revelar algo fundamental, pero el timbre del teléfono cortó el momento. Era su madre, doña Guadalupe, llamando desde Puebla. La conversación con su madre fue breve, pero cuando Fernando regresó a la mesa, el momento de intimidad se había desvanecido. El muro invisible entre ellos se había reconstruido. Esa noche, acostados en la misma cama pero separados por un abismo de silencio, Francisca tomó una decisión. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre. Necesitaba descubrir qué ocultaba Fernando, y estaba dispuesta a afrontar la verdad, cualquiera que ésta fuera. El despacho de Fernando en el bufete Ramírez, Castillo en Asociados, ocupaba una esquina privilegiada en un edificio de Reforma. Desde los ventanales, podía verse el flujo constante de la avenida y a lo lejos, el verdor de Chapultepec. Era un espacio que destilaba seriedad y éxito, justo como la imagen que Fernando había cultivado durante años. Sin embargo, esa mañana, mientras revisaba documentos para el caso de fraude corporativo que defendía, sus pensamientos estaban lejos de los argumentos legales. La cena con Francisca la noche anterior había removido sentimientos que intentaba mantener bajo control, la culpa principalmente. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Mariana Vega, la nueva asociada del bufete, entró con una carpeta de documentos. A sus 28 años, Mariana representaba todo lo que el bufete buscaba, brillante, ambiciosa y con una energía que Fernando recordaba haber tenido alguna vez. «Encontré un precedente que podría ayudarnos con el caso Méndez», dijo ella, colocando los documentos sobre el escritorio. «Es de la Suprema Corte, 2018. Muy similar a nuestro argumento». Fernando revisó los papeles con interés profesional, pero no pudo evitar notar el perfume de Mariana, un aroma sutil a jazmín que contrastaba con el ambiente austero de la oficina. «Excelente trabajo», respondió genuinamente impresionado. «Esto podría cambiar nuestra estrategia». Mariana sonrió, y Fernando sintió una punzada de algo que no quería nombrar. No era atracción, se dijo a sí mismo. Era admiración profesional, nada más. «Estaba pensando», continuó ella sentándose en la silla frente a él. «Podríamos preparar el argumento esta tarde. Tengo algunas ideas que quiero compartir contigo». La familiaridad con la que Mariana se dirigía a él no pasaba desapercibida para los demás en el bufete. Los rumores habían comenzado hacía semanas, susurros en los pasillos sobre las largas horas que pasaban trabajando juntos. Fernando los ignoraba, convenciéndose de que no había nada impropio en su relación profesional. «Claro», respondió cerrando la carpeta. «¿Te parece a las 5 en la sala de conferencias?» Cuando Mariana se marchó, Fernando se quedó contemplando la puerta cerrada. ¿Estaba siendo honesto consigo mismo? La pregunta quedó flotando en el aire de su oficina, sin respuesta. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Francisca se encontraba en la consulta del doctor Alejandro Rivas, un reconocido terapeuta especializado en problemas de pareja. «No es normal que evite cualquier tipo de intimidad», explicaba sentada al borde del sillón. «Al principio pensé que era por el estrés del trabajo, pero ahora…». El doctor Rivas la observaba con una expresión neutral, dejando que expresara sus preocupaciones sin interrumpir. «¿Han hablado abiertamente sobre esto?», preguntó cuando Francisca hizo una pausa. «Lo he intentado, pero Fernando siempre desvía la conversación, y cuando finalmente dijo algo, fue para herirme». Francisca le contó sobre aquella noche, 6 meses atrás, cuando después de un intento fallido de intimidad, Fernando había pronunciado las palabras que ahora daban título a su historia. «Acostarme contigo es como estar con una hermana». Esas palabras pueden tener muchos significados, señaló el terapeuta. A veces lo que parece un rechazo personal tiene raíces más complejas. ¿Cómo cuáles?, preguntó Francisca, con un dejo de esperanza en la voz.
Podría estar enfrentando problemas personales que afectan su autoestima, cuestiones de salud no diagnosticadas o incluso, el doctor hizo una pausa significativa, podría estar lidiando con su propia identidad. Francisca frunció el ceño, sin entender completamente la insinuación. ¿Su identidad? A veces las personas luchan con aspectos de sí mismas que han reprimido durante años. La sexualidad es uno de ellos, explicó el doctor Rivas con delicadeza. No estoy diciendo que sea el caso de Fernando, pero es una posibilidad que no debería descartarse. La idea cayó como una piedra en el estanque de los pensamientos de Francisca. ¿Podría ser que Fernando estuviera enfrentando una crisis de identidad sexual? De repente, fragmentos de conversaciones y situaciones del pasado comenzaron a encajar de una manera diferente. Recordó la admiración de Fernando por su profesor de Derecho Constitucional durante la universidad, un hombre brillante y abiertamente gay. Cómo había defendido casos pro bono para organizaciones LGBT+, sin contárselo hasta después. La incomodidad que mostraba cuando sus amigos hacían comentarios homofóbicos en reuniones. «No lo había considerado», murmuró Francisca, sintiendo cómo el mundo que creía conocer se reconfiguraba ante sus ojos. «Es solo una posibilidad», reiteró el terapeuta. «Lo importante es que encuentren un espacio seguro para hablar con honestidad. Sugeriría terapia de pareja, si Fernando está dispuesto». Al salir de la consulta, Francisca caminó sin rumbo por las calles de la Condesa. Los jacarandás comenzaban a florecer, salpicando de púrpura las aceras. La revelación potencial sobre Fernando no la enfurecía, como podría esperarse. En su lugar, sentía una profunda tristeza por el peso que él podría estar cargando solo, por el miedo que debía sentir. Esa tarde, decidió pasar por el bufete de Fernando. No lo había hecho en meses, quizás años. Quería sorprenderlo, invitarlo a comer, iniciar una conversación genuina en terreno neutral. El edificio imponente la recibió con su fachada de cristal y acero. En recepción, la asistente la reconoció inmediatamente. «Señora Castillo, qué sorpresa verla por aquí». Quería sorprender a Fernando, explicó Francisca con una sonrisa. «¿Está en su oficina?» «El licenciado está en la sala de conferencias con la licenciada Vega, preparando un caso importante», respondió la recepcionista. «¿Quiere que le avise que está aquí?» «No, prefiero sorprenderlo». «¿Puedo pasar?» La sala de conferencias tenía las persianas bajadas, pero la puerta estaba entreabierta. Francisca se acercó sigilosamente, no queriendo interrumpir si estaban en medio de una discusión importante. Lo que vio a través de la rendija hizo que su corazón se detuviera por un instante. Fernando y una mujer joven, que supuso era la licenciada Vega, estaban inclinados sobre documentos esparcidos en la mesa. No había nada explícitamente inapropiado en la escena, pero la intimidad entre ellos era palpable. Estaban demasiado cerca, sus hombros se tocaban, y cuando Fernando señaló algo en un documento, su mano rozó la de ella por más tiempo del necesario. No era la evidencia definitiva de una infidelidad, pero para Francisca fue suficiente para confirmar sus sospechas, o al menos una de ellas. Retrocedió en silencio, sin dejarse notar. No confrontaría a Fernando allí, no armaría una escena. Necesitaba tiempo para procesar lo que había visto y lo que el terapeuta había sugerido. ¿Era posible que ambas cosas fueran ciertas? ¿Que Fernando estuviera confundido sobre su sexualidad y a la vez buscando afirmación en una relación con una colega? El viaje de regreso a casa fue un torbellino de emociones. Dolor, confusión, ira, pero también, sorprendentemente, determinación. Francisca no era una víctima pasiva de las circunstancias. Era una mujer fuerte que había construido una carrera exitosa desde cero, que había superado obstáculos mayores que este. Mientras el taxi avanzaba por el tráfico caótico de la tarde, tomó una decisión. Confrontaría a Fernando esa misma noche, no con acusaciones, sino con preguntas honestas. Era hora de que la verdad, cualquiera que fuera, saliera a la luz. La lluvia arreciaba cuando Fernando llegó al apartamento. El paraguas apenas le había servido de protección contra el aguacero repentino que había sorprendido a la ciudad. Al entrar, notó que las luces estaban tenues y que un aroma a café recién hecho impregnaba el ambiente. Francisca lo esperaba en la sala, sentada en el sillón con una taza humeante entre las manos. Su expresión era serena,
casi resignada, pero sus ojos revelaban una determinación que Fernando conocía bien. «Tenemos que hablar», dijo ella simplemente. Fernando sintió cómo su estómago se contraía. Esas palabras nunca presagiaban nada bueno. Dejó el maletín y el paraguas empapado en el recibidor y se sentó frente a ella, manteniendo una distancia prudente. «¿Pasó algo?», preguntó, intentando ganar tiempo. Francisca lo miró directamente, sin parpadear. «Fui a verte al despacho hoy». El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Fernando sintió cómo el color abandonaba su rostro. «No te vi», respondió finalmente con la garganta seca. «No, no me viste», confirmó Francisca. «Estabas demasiado ocupado con la licenciada Vega». No era una acusación directa, pero el tono dejaba claro que Francisca había interpretado lo que vio de una manera específica. Fernando se pasó una mano por el pelo húmedo, buscando palabras que no llegaban. «No es lo que piensas», dijo finalmente, consciente de lo cliché que sonaba. «¿Y qué es lo que pienso, Fernando?», preguntó Francisca con voz controlada. «Porque ni siquiera yo estoy segura de lo que pienso ya. Solo sé que algo no está bien entre nosotros. Y hoy, hablando con el terapeuta». «¿Fuiste a un terapeuta?», interrumpió Fernando, sorprendido. «Sí, Fernando, porque a diferencia de ti, yo estoy intentando salvar lo que queda de nuestro matrimonio», respondió ella, dejando que un poco de su frustración se filtrara en sus palabras. Y él sugirió algo que nunca había considerado. Fernando se tensó visiblemente. Sus manos, generalmente firmes, comenzaron a temblar ligeramente. «¿Qué te dijo?», preguntó con un hilo de voz. Francisca respiró hondo antes de continuar. «Me preguntó si habías mostrado signos de confusión sobre tu sexualidad». Las palabras cayeron como un mazo entre ellos. Fernando se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, como un animal acorralado. Durante un largo momento, solo se escuchó el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas y el tic-tac del reloj en la pared. «Yo no», comenzó, pero las palabras se desvanecieron antes de ser pronunciadas. «Fernando», dijo Francisca, suavizando su tono, «no estoy aquí para juzgarte. Solo quiero entender qué está pasando. Si hay algo que necesitas decirme, este es el momento». Algo pareció romperse dentro de Fernando. Sus hombros se hundieron y por primera vez en mucho tiempo, Francisca vio vulnerabilidad genuina en su rostro. «No sé por dónde empezar», confesó finalmente con la voz quebrada. «Por el principio», sugirió ella, extendiendo una mano hacia él, que Fernando tomó después de un momento de duda. «Siempre he sabido que era diferente». Comenzó hablando tan bajo que Francisca tuvo que inclinarse para escucharlo. «Desde niño, pero crecí en Puebla, en una familia tradicional. Mi padre, ya sabes cómo es, un hombre que considera la homosexualidad una enfermedad». Francisca asintió, recordando las incómodas cenas familiares donde don Roberto Castillo hacía comentarios despectivos sobre los jotos, mientras Fernando guardaba un silencio tenso. «Aprendí a reprimir esa parte de mí», continuó Fernando. «Me convencí de que era una fase, una confusión. Y cuando te conocí, Francisca, realmente me enamoré de ti. No fue una mentira». Francisca sentía cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. Necesitaba mantenerse fuerte para ambos. «Pensé que podía construir la vida que se esperaba de mí», prosiguió Fernando. «Y durante un tiempo funcionó. Eras mi mejor amiga, mi compañera. El sexo...» Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Al principio era más fácil. Me concentraba en ti, en darte placer. Pero con el tiempo se volvió más difícil mantener la fachada. Aquella noche, cuando dije esas palabras horribles, lo siento tanto. No fue tu culpa. Nunca fue tu culpa». Francisca recordaba perfectamente esa noche. Después de semanas sin intimidad, había intentado seducir a Fernando. Lo que siguió fue mecánico, distante, y cuando terminó, él había pronunciado las palabras que ahora entendía en un contexto completamente diferente. «Acostarme contigo es como estar con una hermana». «¿Y la licenciada Vega?», preguntó, necesitando completar el cuadro. Fernando soltó una risa amarga. «Mariana es solo una colega, talentosa, brillante, trabaja más horas que nadie en el bufete y tiene la misma ambición que yo tenía a su edad». Hizo una pausa. «Y también es lesbiana. Es la única persona en el despacho que sabe sobre mi situación».
La revelación dejó a Francisca momentáneamente sin palabras. Todas sus sospechas, todas sus teorías, se habían reconfigurado en un instante. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó finalmente. «No confiabas en mí. Tenía miedo», confesó Fernando, con lágrimas ya rodando por sus mejillas. «Miedo de perderte, de perderlo todo. El respeto de mis colegas, la relación con mi familia. Llevo tanto tiempo viviendo esta mentira que no sé quién soy sin ella». Se derrumbó entonces, sollozando como un niño. Francisca, movida por un impulso, se sentó a su lado y lo abrazó. Por un momento, no eran un matrimonio en crisis, sino dos personas vulnerables enfrentándose a una verdad dolorosa pero liberadora. «Te quiero, Fernando», dijo ella con la voz temblorosa. «Eso no ha cambiado, pero merecemos ser felices, ambos, y esta no es la forma». Fernando asintió entre lágrimas, incapaz de hablar. El peso de años de negación y autoengaño finalmente había resultado insostenible. Esa noche durmieron en la misma cama, pero de una manera diferente. No como amantes, sino como aliados en el umbral de un cambio trascendental. La verdad, por dolorosa que fuera, había abierto la puerta a algo que ambos necesitaban desesperadamente: autenticidad. A la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba entre las cortinas, la conversación continuó con una nueva claridad. Hablaron de posibilidades, de miedos, de esperanzas. Fernando confesó que había considerado la terapia de conversión años atrás, aterrado por sus sentimientos. «Es una tortura», dijo Francisca, horrorizada ante la idea. «Prométeme que nunca más considerarás algo así». «Estoy cansado de negar quién soy», respondió él, con una firmeza que ella no había visto en mucho tiempo. «Pero no sé cómo dar el siguiente paso. Mi padre...» «Tu padre tendrá que aceptarlo eventualmente», dijo Francisca, «y si no lo hace es su pérdida. Tienes derecho a vivir tu verdad, Fernando». Mientras desayunaban en un silencio reflexivo, ambos sabían que habían llegado a un punto de inflexión. El matrimonio, tal como lo habían conocido, había terminado, pero quizás, de sus cenizas, podría surgir algo igualmente valioso: una amistad basada en la honestidad absoluta. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Fernando, mirando su taza de café como si contuviera respuestas. Francisca tomó su mano sobre la mesa, en un gesto que ahora tenía un significado completamente nuevo. «Un paso a la vez», respondió. «Primero, debemos ser honestos con nosotros mismos. El resto vendrá después». Fernando asintió, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa alcanzó sus ojos. La verdad, finalmente liberada, brillaba entre ellos como una promesa de días mejores. 6 meses habían pasado desde aquella noche de confesiones. La primavera había llegado a la Ciudad de México con su explosión de colores y aromas. Los jacarandás pintaban de púrpura las calles, y en el Parque México, donde Francisca se había citado con Fernando, las familias disfrutaban del clima perfecto. Observó a su exmarido aproximarse por el sendero. Fernando caminaba con una confianza que no le había visto en años, como si hubiera dejado atrás un peso invisible. Vestía informal, con jeans y una camisa azul que resaltaba el bronceado adquirido durante su reciente viaje a Puerto Vallarta. «¿Te ves bien?», dijo ella a modo de saludo, mientras él se sentaba en la banca a su lado. «Me siento bien», respondió Fernando con una sonrisa genuina. Por primera vez en mucho tiempo, los meses transcurridos desde su separación habían sido un período de profunda transformación para ambos. El divorcio, sorprendentemente, había resultado ser un proceso amistoso. Habían dividido sus bienes de común acuerdo, manteniendo el apartamento como propiedad compartida hasta que decidieran venderlo. Francisca vivía ahora en un pequeño loft en la colonia Juárez, cerca de su estudio de arquitectura. El espacio, aunque reducido, reflejaba su personalidad de una manera que el apartamento compartido nunca había logrado. Paredes llenas de bocetos, muebles coloridos, plantas por doquier. Era el hogar que siempre había querido crear. «¿Cómo va la terapia?», preguntó mientras compartían un café que Fernando había traído. «Bien, el doctor Linares es excelente», respondió él. «Me está ayudando a deshacer años de autocrítica y negación. Es un proceso lento, pero necesario». Poco después de su separación, Fernando había buscado un terapeuta especializado en temas de identidad sexual.
El doctor Linares, recomendado por Mariana, se había convertido en un apoyo fundamental en su proceso de autoaceptación. ¿Y tus padres?, preguntó Francisca con cautela, sabiendo que era un tema delicado. Fernando suspiró, su expresión ensombreciéndose ligeramente. Mi madre está intentando entender. Me llamó ayer. Me preguntó si estaba comiendo bien. Sonrió con tristeza. Es su forma de mostrar que sigue preocupándose por mí, supongo. Mi padre sigue sin hablarme. La decisión de Fernando de salir del closet con su familia había sido recibida con reacciones mixtas. Doña Guadalupe, tras el shock inicial, había comenzado un lento proceso de aceptación, motivada principalmente por el deseo de no perder a su único hijo. Don Roberto, en cambio, se había encerrado en un silencio que dolía más que cualquier insulto. «Dale tiempo», sugirió Francisca, aunque ambos sabían que el tiempo podría no ser suficiente para cambiar décadas de prejuicios arraigados. «¿Y tú?», preguntó Fernando, cambiando deliberadamente de tema. «Elena me contó que estás saliendo con alguien». Francisca no pudo evitar sonrojarse ligeramente. Aún le resultaba extraño hablar de su vida amorosa con Fernando, pero la nueva dinámica entre ellos lo permitía. «Se llama Daniel. Es restaurador de arte en el Museo Nacional», explicó. «Nos conocimos durante el proyecto de renovación de la Galería Este». «¿Y es serio?», preguntó Fernando con genuino interés. «Es diferente», respondió ella, buscando las palabras adecuadas. «Con Daniel, todo es nuevo. No tenemos historia ni expectativas predefinidas. Estamos descubriéndonos mutuamente». Lo que no dijo, pero ambos entendieron, era que esta nueva relación estaba libre del peso que había cargado su matrimonio. No había mentiras fundacionales, no había identidades reprimidas. Era un comienzo limpio. «Me alegro por ti, Francisca», dijo Fernando con sinceridad. «Mereces ser feliz». «Ambos lo merecemos», respondió ella, sosteniendo su mirada. «¿Y tú?». Elena mencionó algo sobre un amigo especial. Fue el turno de Fernando de sonrojarse, un gesto que Francisca encontró sorprendentemente encantador. Este nuevo Fernando, más auténtico y vulnerable, le resultaba más cercano que el hombre con quien había compartido 8 años de matrimonio. «Se llama Gabriel», admitió con una timidez juvenil. «Es profesor de literatura en la UNAM. Nos conocimos en un grupo de lectura hace 2 meses». «¿Y es serio?», repitió ella su pregunta, con una sonrisa cómplice. «Es aterrador», confesó Fernando. «A los 38 años me siento como un adolescente dando sus primeros pasos. Todo es nuevo, intenso, confuso, pero real», completó Francisca, entendiendo perfectamente. «Sí, real», asintió él. «Por primera vez, no estoy interpretando un papel. Soy simplemente yo, con todos mis miedos e inseguridades. Y Gabriel, él ha sido increíblemente paciente». Mientras conversaban bajo la sombra de los árboles, Francisca reflexionó sobre el extraño giro que había Tom. New Story. Mientras conversaban bajo la sombra de los árboles, Francisca reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. Hace un año, la confesión de Fernando le había parecido el fin de su mundo. Hoy, entendía que había sido el comienzo de una liberación para ambos. «A veces pienso en lo que nos dijimos aquella noche», comentó mirando a un grupo de niños que jugaban con un perro a pocos metros. «Si hubiéramos tenido esa conversación años antes, no estábamos listos», respondió Fernando con sabiduría. «Yo no estaba listo. Necesitaba llegar al punto de quiebre para enfrentar mi verdad». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. El parque bullía de vida a su alrededor, parejas paseando de la mano, ancianos jugando dominó, jóvenes en patinetas. La vida continuaba, transformándose constantemente, igual que ellos. «Tengo algo que contarte», dijo Fernando finalmente, con un tono que captó inmediatamente la atención de Francisca. «Me ofrecieron un puesto en el bufete de Ciudad Juárez. Es una oportunidad para dirigir la nueva división de derechos civiles». «¿Ciudad Juárez?», repitió ella, procesando la información. «Eso está muy lejos». «Lo sé», asintió él, «pero creo que es lo que necesito ahora. Un nuevo comienzo, lejos de las expectativas de mi familia, de los colegas que me conocen desde siempre. Quiero construir una vida que sea auténticamente mía». Francisca sintió una punzada de nostalgia anticipada.
A pesar de todo lo ocurrido, Fernando seguía siendo una parte importante de su vida. La idea de no poder encontrarse casualmente en el parque, de no compartir un café mientras ponían al día sus vidas, le resultaba extrañamente dolorosa. ¿Y Gabriel?, preguntó recordando al nuevo compañero de Fernando. «Viene conmigo», respondió, con una sonrisa que iluminó su rostro. Solicitó una transferencia a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es un gran paso para ambos, pero queremos intentarlo. La felicidad en el rostro de Fernando era tan genuina que Francisca no pudo evitar sentirse conmovida. Este era el hombre que siempre debió ser: valiente, auténtico, decidido a perseguir su felicidad sin disculparse por ello. «Estoy orgullosa de ti», dijo tomando su mano. «Realmente orgullosa». Fernando apretó su mano con gratitud. «No habría llegado hasta aquí sin ti, Francisca. Tu comprensión, tu apoyo». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. La mayoría de las personas habrían reaccionado con ira, con resentimiento. Tú elegiste la compasión. No fue fácil, admitió ella. Hubo días de ira, de dolor, de preguntarme qué había hecho mal. Nunca hiciste nada mal, interrumpió Fernando con firmeza. El problema siempre fue mío, mi incapacidad para aceptarme, para ser honesto conmigo mismo y contigo. Francisca asintió, agradecida por la validación. La terapia individual que había iniciado después de la separación la había ayudado a entender que no era responsable de la sexualidad de Fernando, ni de sus decisiones, que su valor como mujer no estaba determinado por la atracción que podía o no despertar en su exmarido. «¿Cuándo te irías?», preguntó, cambiando de tema. «En 3 semanas», respondió Fernando. «Quería decírtelo en persona antes de comenzar con los preparativos. 3 semanas, un tiempo sorprendentemente corto para cerrar un capítulo tan importante de sus vidas». Francisca respiró hondo, asimilando la noticia. «Deberíamos organizar una cena de despedida», sugirió finalmente. «Con Elena y Carlos, Mariana y quizás... ¿Te gustaría conocer a Daniel?». La propuesta sorprendió a ambos. Hasta ese momento, habían mantenido sus nuevas relaciones separadas de su amistad, como si temieran que el frágil equilibrio que habían construido pudiera romperse. «Me encantaría», respondió Fernando, después de un momento de reflexión. «Y me gustaría que conocieras a Gabriel también». El acuerdo silencioso estaba sellado. Habían completado el ciclo, del matrimonio a la separación, de la crisis a la reconciliación, no como pareja, sino como amigos, como familia elegida. Una semana después, el apartamento que habían compartido durante su matrimonio se llenó de voces y risas. Habían decidido organizar la cena de despedida allí como un acto simbólico de cierre. El espacio, que pronto pondrían a la venta, se había transformado para la ocasión. Muebles reubicados, velas encendidas, la mesa del comedor extendida para acomodar a todos los invitados. Elena y su esposo Carlos fueron los primeros en llegar, seguidos por Mariana, quien se presentó con su novia Andrea, una fotógrafa de ojos vivaces. Daniel llegó con un ramo de flores para Francisca y una botella de mezcal artesanal de Oaxaca, que inmediatamente captó la atención de todos. Gabriel, el último en llegar, entró con la tímida determinación de quien sabe que está siendo evaluado, pero pronto se relajó ante la calidez del grupo. La cena transcurrió con una naturalidad que sorprendió a todos. Las conversaciones fluían, las risas eran genuinas, y el ambiente estaba impregnado de una extraña mezcla de nostalgia y esperanza. Fernando, al observar a Francisca interactuar animadamente con Gabriel sobre literatura mexicana contemporánea, sintió una oleada de gratitud. En un universo paralelo, esta noche podría haber sido un campo de batalla de resentimientos y silencios incómodos. En cambio, se había convertido en una celebración de nuevos comienzos. Después de la cena, mientras los demás disfrutaban del postre en la sala, Francisca y Fernando se encontraron solos en la cocina, lavando platos como lo habían hecho tantas veces durante su matrimonio. «Daniel es un buen hombre», comentó Fernando secando una copa. «Se nota que te quiere». «Gabriel también parece maravilloso», respondió ella, pasándole otro plato. «Nunca te había visto mirar a alguien así». Fernando asintió sin intentar negar lo evidente. «Es diferente cuando finalmente puedes ser tú mismo», dijo con una vulnerabilidad que ya no le asustaba mostrar. «Todo es más intenso, más real.
Me alegro por ti, dijo Francisca, y lo decía en serio. Te mereces esta felicidad. El sonido de risas proveniente de la sala los hizo sonreír a ambos. Sus nuevas vidas estaban entrelazándose de maneras inesperadas y hermosas. «Hay algo más que quería decirte», anunció Fernando dejando el trapo de cocina sobre la encimera. «Antes de irme, voy a hablar con mis padres. Con mi padre, específicamente. Quiero intentarlo una última vez». Francisca lo miró con preocupación. Conocía bien a don Roberto Castillo y su inflexibilidad. «¿Estás seguro? No quiero que te vayas con una herida fresca». «Necesito hacerlo», respondió Fernando con determinación. «No por él, sino por mí. Necesito saber que hice todo lo posible por ser honesto, por ofrecerle la oportunidad de conocer a su verdadero hijo. Lo que haga con esa oportunidad ya es decisión suya». La madurez en sus palabras conmovió a Francisca. Este no era el Fernando que había conocido durante su matrimonio, siempre temeroso de la desaprobación paterna, siempre esforzándose por cumplir expectativas imposibles. Este era un hombre que había encontrado su centro, su verdad. 2 días antes de su partida a Ciudad Juárez, Fernando visitó la casa familiar en Puebla. El viaje en autobús le dio tiempo para reflexionar, para preparar sus palabras, aunque sabía que probablemente olvidaría todo lo ensayado al momento de enfrentar a su padre. La casa de los Castillo era una construcción colonial impecablemente mantenida en el centro histórico de Puebla. Al entrar, Fernando sintió el peso de las generaciones que habían habitado ese espacio, de las tradiciones y expectativas que habían moldeado a su familia. Doña Guadalupe lo recibió con un abrazo largo y apretado, como si temiera que fuera la última vez que vería a su hijo. Durante los meses transcurridos desde su confesión, su madre había transitado del shock a la negación, de la tristeza a una aceptación tímida pero genuina. El amor maternal había resultado más fuerte que los prejuicios. «Tu padre está en el despacho», le informó en voz baja apretando su mano. «Ha estado más callado que de costumbre estos días». Fernando asintió, agradeciendo silenciosamente el apoyo de su madre. El despacho de don Roberto era un santuario masculino, lleno de libros de derecho, trofeos de caza y fotografías familiares cuidadosamente seleccionadas. Al entrar, encontró a su padre sentado tras el escritorio de caoba, revisando documentos con el ceño fruncido. «Papá», saludó manteniendo la voz firme a pesar del nudo en su garganta. Don Roberto levantó la mirada, y por un instante, Fernando creyó ver un destello de alegría en sus ojos, rápidamente reemplazado por una expresión de cautelosa neutralidad. «Fernando», respondió señalando la silla frente a él, «tu madre mencionó que vendrías». El silencio que siguió fue tenso, cargado de palabras no dichas, de emociones reprimidas. Fernando se sentó, consciente de que este podría ser el último encuentro con su padre. «Me voy a Ciudad Juárez», anunció, decidiendo ir directo al punto. «Acepté un puesto como director de la División de Derechos Civiles en el bufete Ramírez y Asociados». Don Roberto asintió, como si la información fuera meramente profesional, como si no entendiera el verdadero significado de esta partida. «Es una buena oportunidad», comentó secamente. «El norte está en crecimiento». «No vengo solo por eso, papá», continuó Fernando respirando hondo para darse valor. «Quería intentar hablar contigo una vez más antes de irme, sobre mí, sobre quién soy realmente». La expresión de don Roberto se endureció visiblemente. «Ya dejaste clara tu situación», respondió pronunciando la última palabra como si le quemara la lengua. «No veo qué más hay que discutir». «Hay mucho más, papá», insistió Fernando, inclinándose hacia adelante. «Quiero que entiendas que sigo siendo la misma persona, tu hijo, el abogado que formaste, el hombre que educaste para defender lo que es justo». «Lo que es justo», repitió don Roberto con amargura. «¿Te parece justo lo que le hiciste a Francisca? ¿Engañarla durante años, construir un matrimonio sobre una mentira?» La acusación golpeó a Fernando con fuerza, pero estaba preparado para ella. «No fue justo para Francisca, y es algo con lo que tendré que vivir siempre», admitió. «Pero tampoco fue justo para mí crecer sintiendo que había algo fundamentalmente malo en mí, que debía ocultarme para ser aceptado, para ser amado por mi propia familia». Don Roberto desvió la mirada, visiblemente incómodo con la dirección de la conversación. «Nadie te pidió que te casaras», murmuró. «La sociedad me lo pidió».
Tú me lo pediste, indirectamente, cada vez que hablabas con desprecio sobre los homosexuales, cada vez que dejabas claro que un hijo así sería una vergüenza para la familia Castillo, respondió Fernando, permitiendo que décadas de dolor y resentimiento emergieran en su voz. Me casé porque quería ser normal, porque quería hacerte orgulloso, y porque realmente amaba a Francisca, aunque no de la forma que ella merecía. Un silencio pesado cayó sobre el despacho. Afuera la vida continuaba, los sonidos de la calle, la radio que doña Guadalupe escuchaba en la cocina, el canto de los pájaros en el jardín. Dentro, padre e hijo se enfrentaban a una verdad que ambos habían evitado durante demasiado tiempo. ¿Estás con alguien?, preguntó finalmente don Roberto, sorprendiendo a Fernando con la pregunta. Sí, respondió, después de un momento de duda. Se llama Gabriel. Es profesor universitario. Es un buen hombre, papá. Don Roberto asintió lentamente, procesando la información. No había aprobación en su gesto, pero tampoco el rechazo visceral que Fernando había temido. Ciudad Juárez está lejos, comentó, en lo que parecía un cambio abrupto de tema. Tu madre te extrañará. Ustedes pueden visitarnos, sugirió Fernando, atreviéndose a usar el plural, a incluir a Gabriel en la invitación. Conocer nuestra nueva vida allí. Don Roberto no respondió directamente, pero algo en su expresión se suavizó ligeramente. Siempre fuiste terco como yo, dijo finalmente con lo que casi parecía un atisbo de orgullo. Cuando decidías algo, no había poder humano que te hiciera cambiar de opinión. Fernando sonrió levemente, reconociendo el rasgo familiar. Sigo siendo tu hijo, papá. Eso nunca cambiará sin importar dónde viva o a quién ame. Don Roberto se levantó entonces, dando por terminada la conversación. Por un momento terrible, Fernando pensó que lo echaría del despacho, que este sería su último recuerdo juntos. En lugar de eso, su padre rodeó el escritorio y con una rigidez que delataba su incomodidad, extendió la mano. «Buen viaje, hijo», dijo simplemente. «Que te vaya bien en el norte». No era la aceptación que Fernando había soñado, pero era un comienzo, un pequeño puente tendido sobre un abismo que había parecido insalvable. Tomó la mano de su padre y la estrechó con firmeza, sintiendo en ese contacto todas las palabras que ninguno de los dos sabía cómo expresar. El día de la partida amaneció claro y brillante, como si el clima mismo celebrara los nuevos comienzos. En la terminal de autobuses, un pequeño grupo se había reunido para despedir a Fernando y Gabriel, Francisca y Daniel, Elena y Carlos, Mariana e incluso, para sorpresa de todos, doña Guadalupe, quien había viajado desde Puebla específicamente para la ocasión. Los abrazos fueron largos, las promesas de mantenerse en contacto sinceras. Cuando llegó el turno de Francisca, Fernando la abrazó con especial intensidad. «Gracias», murmuró en su oído, «por todo». Francisca se separó ligeramente para mirarlo a los ojos, esos ojos que ahora brillaban con una luz que nunca había visto durante su matrimonio. «Sé feliz», respondió simplemente. «Es todo lo que siempre he querido para ti». Mientras el autobús se alejaba por la autopista, Francisca entrelazó sus dedos con los de Daniel y apoyó la cabeza en su hombro. No sentía tristeza, sino una extraña y serena satisfacción. Su historia con Fernando no había terminado como esperaba cuando intercambiaron votos 8 años atrás, pero había concluido de la única manera que podía ser auténtica para ambos. «Acostarme contigo es como estar con una hermana», había dicho Fernando aquella noche fatídica, sin saber que esas palabras, aunque dolorosas, contenían una verdad liberadora. No eran amantes destinados a compartir una vida romántica, pero sí hermanos de alma, unidos por un lazo que trascendía las convenciones, un lazo forjado en la honestidad, duramente conquistada. Mientras regresaba a casa con Daniel, Francisca pensó en cómo las historias rara vez siguen los guiones que imaginamos. La vida, con su imprevisible sabiduría, nos lleva por caminos inesperados que, aunque difíciles, nos conducen exactamente donde necesitamos estar. En Ciudad Juárez, Fernando comenzaría una nueva vida junto a Gabriel, libre por fin para ser auténticamente él mismo. Y en la Ciudad de México, Francisca continuaría su propio camino de autodescubrimiento, fortalecida por la experiencia, abierta a las posibilidades que el futuro le ofrecía. Ninguno de los dos sabía qué les depararía el mañana,
pero ambos avanzaban con la certeza de que, sin importar los desafíos que enfrentaran, lo harían desde la verdad. Y en esa verdad, dolorosa pero liberadora, habían encontrado una paz que ninguna mentira, por cómoda que fuera, podría jamás proporcionar.